Les damos la bienvenida a las 3 sin estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. La agenda, empezaremos con la estrategia del Gobierno Nacional Panamá Hub Digital. Es una estrategia que viene ya desde hace algunos años. Explicaremos qué es lo que ha pasado, qué es lo más novedoso, qué es lo que se está viendo pues, con esta nueva administración gubernamental y hacia dónde va esa estrategia en materia país. Seguiremos con los cables submarinos, su importancia y Panamá como un hub de conectividad. El IXP regional, que es un tema muy interesante que consideramos puede colocar a Panamá como una oferta de gran atracción en la región para competidores tanto internacionales, regionales y locales. Los siguientes pasos del hub digital en Panamá, hacia dónde debemos ir, qué consideramos que son pues nuestras zonas de oportunidad y donde debemos apuntar en los siguientes años para hacer realidad la estrategia que se ha trazado y pues unas conclusiones y recomendaciones para cerrar antes de entrar en la materia de las preguntas y respuestas. Iniciando la presentación y en materia un poco de antecedentes, la estrategia del Gobierno Nacional Panamá Hub Digital inicia no con ese nombre, pero sí como una estrategia en el año 2008 a través de una consultoría que se contrató con un profesor de la Universidad de Berkeley en California. En aquel momento se hizo una estrategia a 10 años, 2008-2018, un poco para trazar el camino y cuál iba a ser esa agenda de Panamá en materia TIC, en materia de tecnología, innovación y conocimiento. Esa estrategia, hubo un cambio de gobierno muy seguido a la estrategia. En 2009 entró el gobierno un año después de que se había hecho la estrategia. Esa estrategia original quedó un poco interrumpida en el tiempo hasta que en el año 2016 fue retomada con un nombre diferente que es Panamá Hub Digital. Esa estrategia es una estrategia 2016-2025. A día de hoy se mantiene, se está ejecutando y a lo largo y transcurso de esta presentación les iré explicando qué hemos hecho de esa estrategia, qué nos falta y cuáles son los siguientes pasos. Un hito de suma importancia para la estrategia Panamá Hub Digital fue la promulgación del Decreto Ejecutivo 455 del 20 de junio de 2018. Este decreto le dio fortaleza legal, le dio fuerza legal a esta iniciativa o a lo que era una estrategia que había sido aprobada por Consejo de Gabinete, la convirtió ya en una normativa y instruye a diferentes instituciones del Estado a realizar una serie de tareas para poder hacer realidad la estrategia. Y dos de las tareas más importantes son las que menciono a continuación en la diapositiva. Estimular los centros de datos y el establecimiento de un centro de intercambio de datos regional conocido como IXP regional o Internet Exchange Point regional. Estos dos puntos son de particular importancia porque de ahí van a derivar una serie de cosas interesantes para el país. ¿Qué se está buscando? En definitiva, es convertir a Panamá en un gran nodo de distribución y de atracción de contenido. O sea, atraer a grandes jugadores que son hoy en día pues, los grandes proveedores de contenido para que carriers, o sea, proveedores de Internet regionales y locales puedan estar más cerca del contenido. Y eso lo que va a hacer, pues obviamente, es mejorar la infraestructura de Panamá como punto de interconexión y atraer inversión extranjera y atraer inversión para seguir fortaleciendo la infraestructura de nuestro país. Estos dos puntos, tanto los centros de datos como el IXP regional, lo vamos a tocar también un poco más adelante en la presentación. Como parte de la estrategia Panamá Hub Digital, que también está en el Decreto Ejecutivo 455, hay otros temas de mucha importancia. La mayor utilización de aplicaciones del gobierno digital. Esto obviamente ha tomado especial importancia durante la pandemia. Como sabemos, a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental, que ha hecho un gran trabajo, se han creado una serie de aplicaciones para ayudar pues, en toda la respuesta y en toda esta lucha pues, que estamos haciendo todos para prevenir el contagio y la diseminación del COVID-19. Esto ya era parte de la estrategia, obviamente era más a largo plazo, hubo que hacer mucho esfuerzo para hacer realidad estas aplicaciones y que pudiesen de alguna u otra forma mejorar todo el tratamiento y toda la ejecución de la estrategia sanitaria contra el COVID-19.
Regulación, seguridad y atracción de cables de fibra óptica submarinos. Tema vital. El principal elemento, el principal ingrediente para tener estos centros de datos, para tener este IXP y para hacer realidad la estrategia Panamá Hub Digital, de convertir a Panamá en ese gran hub regional y crear esa marca país, es tener una buena conectividad. Sin buena conectividad, nada de eso es posible. Y esa conectividad nos la brindan la fibra óptica a través de los cables submarinos. En las siguientes diapositivas también explicamos un poco más cuál es la importancia de estos cables submarinos, dónde estamos como país en cuanto pues, a la cantidad de cables, a su vida útil y cuál debe ser también esa estrategia hacia el futuro de buscar atracción de nuevos cables submarinos y mejorar la oferta de conectividad de Panamá para fortalecer este hub regional que todos queremos crear y propiciar la innovación financiera. Este es un tema interesante que ha quedado un poco, digamos, también interrumpido en el tiempo, porque lo que decía el decreto ejecutivo 455 era, por ejemplo, temas tan interesantes como el fintech, como sandbox y como blockchain, que iban a ser parte o que han sido parte de un proyecto de ley de modernización del sistema financiero. Como sabemos, pues Panamá se ha destacado en la última década, últimas 2 décadas, por ser un gran centro de innovación financiera, por ser un gran centro de tener todas estas grandes empresas a nivel financiero estableciéndose en nuestro país, pero esa oferta de servicios hay que ir mejorándola gradualmente en el tiempo. Entonces, uno de los temas muy interesantes para efectos de la ciudad del saber es lo del sandbox, lo de las incubadoras de empresas. Entonces, es importante que sigamos apuntando hacia la innovación financiera, hacia la incursión en el sandbox, en el fintech y en el blockchain. ¿Por qué? Porque otros países de la región ya lo están haciendo. Tenemos ejemplos como Colombia, como México, que ya han adecuado sus legislaciones para tener una regulación pues mucho más estricta y un marco jurídico que cree pues toda esa seguridad jurídica que necesita un inversionista para invertir para, digamos, meter recursos en estos temas. Los cables submarinos, su importancia y Panamá como hub de conectividad. Lo que les mencionaba de la importancia de los cables submarinos es que proveen el 98% de las comunicaciones internacionales. Internet, datos, telefonía y video. Para ser muy claro, hoy en día nosotros no pudiésemos estar teniendo esta conversación a través de esta plataforma si no tuviésemos conectividad a través de cables submarinos. Casi toda la comunicación a nivel mundial se da a través de cables submarinos. Anteriormente, dicha conectividad se daba a través de satélites, pues eso era muy costoso, todo el mantenimiento, toda la instalación. Así que las grandes empresas de telecomunicaciones decidieron empezar a invertir en cables submarinos. Los cables submarinos se vienen haciendo hace más de 100 años, pero recientemente, quizás en los últimos 30 años, es que han agarrado pues gran importancia y relevancia en los mercados internacionales. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos un WhatsApp pues a la persona que está al lado nuestro, en esta oficina, por ejemplo, ese WhatsApp llega de inmediato, o sea, puede tener un delay de unos milisegundos, pero ese WhatsApp tiene que hacer todo un recorrido a nivel de unas infraestructuras de telecomunicaciones que incluso ese mensaje de WhatsApp va a torres de transmisión, va a estaciones de cables submarinos, va por un cable submarino hacia, por ejemplo, Miami, de ahí recoge el contenido y regresa hacia el punto donde está ubicado el receptor del mensaje. Que si es al lado tuyo no importa, igual tiene que hacer, digamos, todo ese recorrido por la infraestructura para llegar a su punto de destino. Entonces, eso es uno de los temas que veremos más adelante de por qué es interesante Panamá como un centro neurálgico, como un punto estratégico para colocar esos nodos de distribución de contenido que permitan acercar ese contenido hacia sus puntos finales de destino, como sería en nuestro caso, pues la región de Latinoamérica. Otro punto interesante es que los cables submarinos hacen posible las tecnologías como el cloud. Hoy en día, casi todo el mundo está migrando hacia tecnología en la nube. La capacidad de almacenamiento es mucho mayor, el nivel económico no es tan costoso, son plataformas súper seguras, están manejadas
por empresas como Amazon, como Google y otras empresas como Oracle, por ejemplo, como Microsoft Azure, que tienen pues todos los requerimientos de seguridad y toda la confiabilidad para brindar estos servicios. Sin cables submarinos no sería posible la nube, porque a través de esos cables submarinos es donde viaja, donde se transmiten todos esos datos que luego quedan almacenados en pues esas nubes, esa gran nube virtual de cada uno de estos proveedores. Dato importante, el Banco Mundial, como parte pues, de los estudios que realiza, los análisis que realiza, dice que el aumento del 10% del Internet de banda ancha equivale a incrementar en 1,38% el PIB. De ahí la importancia de tener conectividad en nuestros países. Esto ya incluso está elevado por las Naciones Unidas como un derecho humano, o sea, el derecho a estar intercomunicados e interrelacionados por medio de las redes de telecomunicación. Y obviamente esto equivale a incrementar el PIB porque un país mal conectado no tiene buena educación, no puede hacer de la misma forma negocios y crea toda una serie de desincentivos para proteger inversión y una serie de cosas. Y ahora pasando un poco más a materia de lo que tiene Panamá en cables submarinos y por qué, como parte de esta presentación, también queremos crear docencia en la importancia de la conectividad y en la importancia de ir reemplazando en el tiempo todos estos cables submarinos. Panamá actualmente recibe 6 cables submarinos, pero de esos 6, 5 fueron instalados entre 1999 y 2001. ¿Por qué el dato de la fecha de instalación es importante? Por lo que dice a continuación. Un cable submarino tiene una vida útil de alrededor de 20 años. ¿Por qué? Porque los cables submarinos son infraestructuras que van por el lecho oceánico, por el lecho marino. Recorren miles de kilómetros de distancia y tienen componentes electrónicos, que es lo que le permite dar luz o dar energía a ese cable submarino para poder transmitir la data que transmite. Entonces, si vemos de esos 5 cables que fueron instalados entre el 99 y 2001, ya básicamente están llegando al final de su vida útil. Solamente un cable, que ahora veremos unas gráficas, fue instalado en el 2015, que es el cable más nuevo que ha aterrizado en Panamá. Solamente un cable aterrizado en Panamá en los últimos 19 años. Entonces, estamos pasando de ser a finales de los 90, a inicios de los 2000, de ser uno de los países mejor conectados en la región de América Latina, a ser a finales del 2020 uno de los países que está en riesgo de perder conectividad si no hacemos un reemplazo de estos cables submarinos durante los próximos 5 años. Por suerte, en esa materia hay buenas noticias, como explicaremos también más adelante. La protección de los cables submarinos mediante normativa local también es un tema de cardinal importancia. Estos cables submarinos son inversiones millonarias que hacen las empresas. Para que tengan una idea, anteriormente los dueños de estos cables eran consorcios conformados en su gran mayoría por empresas de telecomunicaciones con alcance global. Telefónica de España, Cable & Wireless, CenturyLink, por nombrar solamente algunas, pero recientemente ha sucedido un fenómeno interesante. Las grandes empresas de contenido que no son, por definición, empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, Google y Facebook, han empezado a construir por sí solos o por medio de consorcios cables submarinos para poder transportar su información. ¿Por qué? Porque les sale mucho más barato y mucho más rentable a largo plazo construir su propia infraestructura que alquilar hilos de fibra en cables submarinos de terceros, porque como estas empresas, Google, Facebook, consumen tanto contenido, o sea, son los creadores de contenido por excelencia hoy en día, pues les saldría sumamente oneroso tener que estar alquilando hilos de fibra para transmitir pues la data de todos sus clientes. Entonces, la importancia de crear un marco jurídico, unas reglas del juego claras que permitan a nuestro país posicionarse como un referente para atraer futuros cables submarinos. Eso es vital. Ya se están trabajando algunas iniciativas todavía de manera pues bastante incipiente, pero la idea es que en el corto plazo
esta materia ya esté regulada, tanto la protección como lo que dice a continuación, la atracción. ¿Por qué? Obviamente la protección es importantísima. Si uno de estos cables se corta, estamos dejando no a 2, 3, 10, 100 o 200 personas sin conectividad. Estamos dejando países, regiones enteras con posibles problemas de conectividad. Obviamente los países lo que buscan siempre es tener redundancia submarina para no depender de una sola fuente de capacidad internacional de datos. Pero en la medida en que se corten cables por falta de protección, los grandes inversionistas, las compañías de telecomunicaciones, los proveedores de contenido dejan de ver a ese país como un país interesante, como un país seguro, porque dicen, oye, aquí primero cortan los cables y segundo, no hay una protección donde yo pueda ir y pueda, por ejemplo, exigir un resarcimiento o hay un régimen sancionatorio por temas relacionados a la rotura de los cables submarinos. La atracción de los nuevos cables submarinos también es un tema que se está viendo, ver cómo se incentiva mediante algún marco legal que nuevos cables submarinos, mediante incentivos, puedan llegar a Panamá. Porque al final, esos incentivos que puedas dar mediante cualquier marco jurídico, lo vas a recuperar con creces en materia de la conectividad que estás ganando como país. Y como vimos en la estadística anterior, esa conectividad, ese aumento de ancho de banda equivale a un crecimiento del Producto Interno Bruto. Hablando específicamente de cuáles son los cables, cuál es la conectividad submarina que llega a Panamá. Son los 6 cables que les mencionaba en la diapositiva anterior, ahí los pueden ver en una imagen, y hablamos de el Pacific Caribbean Cable System, del South American Crossing, del Pan American Crossing, del Maya 1, del Pan American y del Arcos. Del segundo al sexto que están anunciados en la lista son los cables submarinos que llegaron entre el año 99 y 2001. El primero, el PCCS, Pacific Caribbean Cable System, es el cable que llegó en el año 2015. Y de ahí la importancia, como decíamos, de ir renovando nuestra capacidad submarina. Pero como pueden ver, y por razones obvias, por nuestro posicionamiento geográfico, Panamá, al estar en el centro de las Américas, es considerado por todas las tableras y por todos los expertos como el lugar más adecuado en América para cruzar cables submarinos de un océano a otro. No solamente por estar en el centro de América, sino por lo angosto del istmo. Tú puedes tirar tu cable submarino y recorrer todo el istmo de Panamá, del océano Atlántico al océano Pacífico, en escasos 90-95 kilómetros. Esa estrechez no la encuentras en ningún otro lado del continente. Y mientras más corto sea el recorrido, obviamente menos riesgo hay de que ocurra alguna incidencia con el cable submarino. Aquí les muestro un poco pues, el recorrido de cada uno de los cables. Como pueden ver, son diferentes recorridos. Obviamente, lo que buscan las empresas de telecomunicaciones es formar infraestructuras, los que se llama backbones, pues muy robustos, que les permitan siempre tener redundancias, tener estructuras anilladas, que si se corta en un lado, le permitan seguir transmitiendo los datos a través de alguna otra ruta que redunde en el territorio donde están. Entonces, aquí vemos las diferentes rutas y el último cable submarino que llega a Panamá, que es el PCCS en septiembre del 2015, que para hablar un poquito brevemente, pues sale de Jacksonville en Florida, recorre varias islas del Caribe, como Islas Vírgenes Británicas, Aruba, Curazao, llega a Colombia haciendo aterrizaje en Cartagena, en Panamá llega a María Chiquita en Colón, recorre los 90-95 kilómetros que le indicaba hasta llegar en Amador y de ahí entonces sale hacia un lugar que se llama Manta, en Ecuador, donde termina su recorrido. Para que tengamos una idea, este cable, por dar un ejemplo, es el principal proveedor de conectividad para el Ecuador. Es decir, que si algo pasara y ese cable sufre una rotura en aguas jurisdiccionales panameñas o en territorio panameño, eso pues equivaldría a posiblemente que las comunicaciones del Ecuador corran riesgo de caerse. Lo que les mencionaba, hay buenas noticias en cuanto al reemplazo de los cables submarinos. El año pasado, específicamente en el mes de noviembre, el gobierno nacional anunció la llegada de un nuevo cable submarino para Panamá. Ese cable submarino se llama Curí.
es un cable submarino de la empresa Google, que obviamente todos conocemos. Curie es un cable que se hizo, digamos, en 2 etapas. Hubo una primera etapa que es desde Los Ángeles, California, hasta Valparaíso, Chile, recorriendo una distancia aproximada de 10.500 kilómetros, y una segunda etapa, que es la que viene para Panamá, que tiene una distancia aproximada de 1.000 kilómetros. Ahora lo veremos en una imagen donde claramente se dibuja el recorrido del cable y el ramal que va a llegar próximamente a Panamá. Esto va a ser una realidad en los próximos meses. A inicios del próximo año, este cable submarino estará en Panamá, mejorando la conectividad. Es un cable de última generación, va a ser lo más novedoso en Panamá y va a permitir que nosotros como país nuevamente volvamos a estar en el mapa en relación al aterrizaje y conectividad de cables submarinos. La importancia de esto: Google no invierte en cualquier país. Google no solamente busca que obviamente el país tenga todas las condiciones para su conectividad, su equipamiento y demás, sino que también ve una serie de temas como factores económicos, factores de seguridad jurídica, política y otros factores también a nivel incluso de recurso humano, que es muy importante, donde la Ciudad del Saber también juega un rol fundamental y preponderante en mantener actualizado ese recurso y darnos la posibilidad de tener un recurso humano de primer mundo. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. Google solamente tiene presencia en América Latina en 4 países: Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Panamá va a ser el quinto. Obviamente las economías que les acabo de mencionar, esas 4, son países mucho más grandes, mucho más desarrollados que Panamá. O sea que este es un privilegio para nosotros como país y obviamente pues no podemos fallar. Tenemos que darle toda la atención, toda la seguridad a este cable y cuidarlo para que futuros cables sigan viniendo a Panamá y sigan conectándose en nuestro país. Lo que les mencionaba, pues una pequeña foto del recorrido del cable: Los Ángeles, California, Valparaíso, Chile, con la conexión hacia Panamá entrando por el área. Aquí dice Balboa, pero realmente es Amador. Tengo un breve video para que veamos un poco la importancia de este cable submarino Curie de Google y también pues a nivel del gobierno, la importancia que se le ha dado al cable por ser no solamente un tema de inversión extranjera, sino también por la importancia a nivel de conectividad para nuestro país. Los dejo con el video, los 2 son muy interesantes, son videos cortos en menos de 1 minuto. La misión de Google es organizar la información del mundo, hacerla útil y accesible para todos. Eso tiene que ver con lo que usted mencionaba, señor presidente, de personas que están en comunidades remotas, las personas que tienen pequeños negocios, puedan acceder a la información, pero también hacer su información útil y accesible para todos. Y nuestro objetivo acá es trabajar de la mano del gobierno para reforzar el ecosistema también digital de Panamá, para que eso pueda volverse cada vez más una pieza importante de la economía del país. Estamos aquí para servirle, para ser facilitadores, no solamente a Google, a empresas panameñas, a otras empresas que nos traigan buena inversión a Panamá, inversión que va a generar empleo. La misión. Y este sería entonces el segundo video, también pues muy breve, también relacionado al cable Curie de Google llegando a Panamá. Como presidente de la República, yo me siento honrado para anunciarle de que la empresa Google va a estar instalando en la República de Panamá, del mar hacia Panamá, 1.000 kilómetros de un cable submarino. Y para nosotros como país esto es una noticia importante, porque estamos hablando de un socio que le manda un mensaje no solamente al país sino al mundo, que ve a Panamá como un país con una gran conectividad. Nos va a ayudar a ser mucho más competitivos nuestras empresas, no solamente las grandes, las medianas, sino también las empresas chicas del país. Mientras más conectados están nuestras comunidades, más oportunidades tienen. Lo que les conversaba más temprano y uno de los ejes principales de la estrategia Panamá Hub Digital es el establecimiento de un IXP regional, un punto de interconexión regional. Les mencionaba todo lo de los cables submarinos porque sin esa conectividad
el punto de interconexión no es posible. Por eso es que todo esto va como si fuese a través de un hilo conductor tomando sentido, y quería llevarlos de esta forma para que también entendiésemos todos pues cuál es la estrategia que está buscando el país y hacia dónde vamos. El IXP regional al final, ¿qué es? Es un lugar físico, imaginémonos un centro de datos donde los participantes de Internet, es decir, los proveedores de contenido, los que generan el contenido, los Facebook, los Google, los Amazon, los Microsoft, se puedan interconectar entre sí y puedan interconectarse con proveedores de Internet que brinden ese contenido hacia los consumidores finales. O sea, creas un gran ecosistema digital que permite toda esta interconexión. ¿Qué trae eso para Panamá? ¿Por qué es importante el establecimiento de uno de estos IXP regional? Primero, mayores velocidades de Internet a menor costo. La mejora de la estabilidad y la continuidad de acceso a Internet. Mayor autonomía al reducir los puntos de falla y una reducción del 70 al 90% de la latencia. En resumidas cuentas, hoy en día, por ejemplo, como les mencionaba el ejemplo del mensaje de WhatsApp, tenemos que ir a buscar esos datos afuera, principalmente Estados Unidos. Eso involucra un recorrido larguísimo. Por ejemplo, imaginémonos un cliente, un consumidor en Brasil, en Chile, en Argentina, que tiene que ir a buscar ese contenido a Estados Unidos. Cuando Panamá, que está en el centro, puede ser el punto perfecto para reducir esa latencia, para mejorar la estabilidad de esa comunicación y para traer una mayor posibilidad de velocidad, que es importante, pero más importante aún, de reducir costos. Al final, el Internet no es un producto de lujo, es un insumo de primera necesidad. Creo que todos nos hemos dado cuenta de eso durante la pandemia. El Internet ha sido lo que nos ha permitido teletrabajar, lo que nos ha permitido de alguna u otra forma estar conectados unos con otros en este tipo de eventos tan interesantes. La educación virtual, nada de eso es posible si no hay una buena conexión. Nada de eso es posible si tenemos altas latencias, si no tenemos autonomía. Al final es importante que cada país no tenga que ir a buscar su contenido a otros países, como hoy en día pasa con Panamá. Si estableciésemos ese IXP regional en Panamá, lo que crearíamos es que el contenido se dirija desde Panamá, ¿okay? Se distribuya desde Panamá, lo que permitiría pues todos estos beneficios que explica la diapositiva. ¿Y por qué Panamá para establecer un IXP regional? O sea, esto no es un sueño, esto no es una utopía. Esto lo podemos hacer una realidad. Y de hecho, con la llegada pues, del cable Curie de Google, ya hay, ciertas iniciativas guiadas hacia ese IXP regional. ¿Por qué? Porque se está atrayendo a Google, que es el principal proveedor de contenido del mundo. Y Panamá es perfecto, ¿por qué? Por su localización estratégica. Estamos en el centro de las Américas. Tenemos la posibilidad de distribuir tanto hacia Centroamérica por redes terrestres o cables submarinos o hacia Sudamérica por cables submarinos. Y porque hoy en día el 90% del tráfico de América Latina transita por Estados Unidos. Imaginémonos que la mitad de eso, el 60% de eso, lo pudiésemos generar desde Panamá, reduciendo latencia y permitiendo pues, a esos consumidores tener un Internet de mayor velocidad y en algunos casos incluso de mejor calidad. Eso por un lado como incentivo de por qué Panamá, pero por otro lado, ¿cuál es la importancia para el país en ser sede de este IXP regional? La inversión en infraestructura que se va a dar, la atracción de los grandes proveedores de contenido para que inviertan en Panamá. Ya tenemos el primero, Google. ¿Por qué no tener un Facebook, un Amazon, un Microsoft? ¿Por qué no pensar en crear, por ejemplo, pues una figura similar a la de Ciudad del Saber, pero a nivel de un gran parque tecnológico, donde todas estas empresas pongan sus sedes regionales, contraten talento humano panameño, inviertan en Panamá y conviertan en Panamá en sus sedes, de conocimiento regional? Entonces, todo eso lo podemos lograr. Es parte integral de la estrategia Hub Digital. O sea, si no establecemos el IXP, no se terminaría o no se culminaría de manera beneficiosa con la estrategia de Hub Digital. Desarrollo tecnológico e innovación en Panamá, importantísimo. O sea, todo este tema de conocimiento, de innovación,
lo van a traer estas empresas. Esto nos va a permitir a nosotros también como país, como recurso humano, aprender muchísimo. Y se puede hacer porque ya se ha hecho en muchos otros lugares. Ejemplos hay, IXPs en Estados Unidos, en Alemania, en Holanda, en Italia, y los podemos en Singapur, o sea, países pues del tamaño del nuestro, como por ejemplo un Singapur que ya lo ha hecho. Entonces, ¿por qué Panamá no pudiese hacerlo? Y al final, todo esto lo que crea son incentivos para el desarrollo de una economía digital, que ahí es donde tenemos que ir. Creo que la pandemia nos ha todavía acelerado más la necesidad de llevarnos hacia esa economía digital. ¿Cuáles son los siguientes pasos de la Hub Digital en Panamá? Lo primero es, tenemos que crear confianza en la industria. Tenemos que ser capaces de decir, Panamá sí puede, Panamá lo puede hacer, Panamá lo ha hecho. Entonces, primer punto, llegada de Google, digamos, como primer hito importante. De ahí ir estableciendo este IXP regional, ir estableciendo esta economía digital y al final crear este gran ecosistema que convierta a Panamá en un verdadero hub digital regional. Acuerdos con los carriers. ¿Para qué? Para que esos carriers, proveedores de Internet, ISPs, como le dice Internet Service Providers, puedan venir a nuestro país. Marco regulatorio e incentivos legales. También lo hemos hecho para muchas actividades. ¿Por qué no hacerlo para este tema tecnológico y de innovación que permita crear todas estas iniciativas que hemos conversado? Importante, como siempre decimos, un campo de juego nivelado para todos los jugadores, un marco jurídico claro y una seguridad jurídica que al final el que invierte en Panamá sabe que esa inversión va a estar respaldada y resguardada por un marco jurídico, que por más que haya cambios de gobierno, lo que sea, va a estar definido en el tiempo. Una definición del modelo de organización y catálogo de servicios. ¿Qué queremos ofrecer como país y cómo lo queremos hacer? ¿Cómo va a ser esa gestión, ese sistema de gobernanza? Y al final, ¿cuáles son los servicios que vamos a ofrecer? Vamos a hacer una distribución de cloud, de nube, vamos a poner IXP para traer cables submarinos, para traer carriers, para que se interconecten entre sí, para crear ese gran ecosistema. ¿Cómo lo queremos hacer? Y el financiamiento va a ser un modelo público, va a ser mediante la APP, ya tenemos la ley de asociaciones público-privadas. ¿Cómo lo queremos hacer? De seguro habrá iniciativas privadas que ya estén pensando en estos temas. Y al final, esto es una convergencia total entre todas las industrias. O sea, esto de alguna u otra manera afecta positivamente a todo el espectro y segmento económico. A través de, por ejemplo, Smart Cities, transportes inteligentes, predicción de desastres, temas educativos ni hablar. Yo creo que ya lo hemos vivido pues con todo este año escolar que ha sido en su 95% virtual, donde, digo, tienes que tener ese nivel de personalización a través de estas aulas virtuales. Finanzas, logística y todo lo que vemos ahí, incluso tema importante, por ejemplo, los farmacéuticos, con todo este tema del COVID-19, toda esta facilidad de conectividad que permite que haya pruebas más precisas, que haya una rápida investigación y desarrollo, por ejemplo, de vacunas, de nuevos fármacos, y a nivel también incluso hasta de agricultura, con mejoras en la fertilización y desarrollo pues de semillas y una serie de cosas. Para finalizar la presentación y dejar pues algo de tiempo para las preguntas que ustedes tengan, un par de conclusiones y recomendaciones. Sin lugar a dudas, la conectividad es el elemento esencial para el hub digital. No hay lugar a dudas. Cables submarinos, reemplazo, atracción. Google es un primer camino a través del cable Curie. Por ahí tenemos que seguir en los próximos 5 años. Tenemos que reemplazar todos esos 5 cables que están quedando pues ya fuera de su vida útil para mejorar nuestra conectividad como país. La infraestructura de cables submarinos es reconocida por su importancia capital para la economía mundial según la ONU y la OEA. Esto, como quien dice, no es un invento mío, no es un invento de una empresa privada. Esto ya está a nivel de estas organizaciones internacionales. Está en escritos de la misma ONU, donde lo reconoce como un derecho de la humanidad el estar interconectado.
La infraestructura de cables submarinos de Panamá debe ser renovada de forma urgente ante el riesgo de pérdida de conectividad, lo que hablábamos en el primer punto. Pareciera que 5 años es mucho tiempo y se pueden hacer muchas cosas, pero todo lo que conlleva a traer un nuevo cable submarino, recordando que son inversiones millonarias, que son inversiones estratégicas, puede ser varios años desde que tú, por decirlo así, cierras el negocio o convences al inversionista hasta que finalmente ese cable submarino es una realidad y está en ejecución en el país. No podemos dormirnos con esto, es importante, vuelvo y lo recalco, porque sin esto no hay Hub Digital. ¿Y por qué? Porque como siempre y como en todo hay competencia. Tenemos países que nos están mirando, tenemos países que, si bien es cierto, quizás el posicionamiento geográfico, quizás ciertas condiciones no son tan beneficiosas como las que tiene Panamá, están buscando cómo crear esos incentivos, están buscando en cómo convertirse en el Hub Digital de América Latina. Como decimos coloquialmente, no nos dejemos robar el mandado. Ahí tenemos a Guatemala, a Costa Rica y a Colombia que están buscando posicionarse como ese gran referente en Hub Digital de América Latina. Importante desarrollar legislación para protección de cables submarinos. Podemos crear todos los incentivos, podemos tener todas las condiciones en materia de conectividad, todas las condiciones fiscales, políticas, monetarias, pero si no hay una adecuada regulación, un adecuado marco jurídico con seguridad jurídica clara en cuanto a la protección de los cables submarinos, tanto preventiva como correctiva, porque ahí primero hay que evitar que se corten. Pero digo, nada es infalible. Si se llega a cortar, tienen que existir las reglas claras de que vaya a existir ese resarcimiento y esa oportunidad para el propietario del cable de poder, primero, reparar su cable de forma inmediata y segundo, poder cobrar algún tipo de indemnización por lo ocurrido. Y en definitiva, tenemos la posibilidad de crear un gran ecosistema digital porque lo que viene es, como lo decimos nosotros, una avalancha de datos. O sea, viene 5G, viene Internet of Things, vienen los carros autónomos, o sea, vienen toda una serie, vienen los smart homes, o sea, en casas inteligentes donde todo se va a manejar a nivel de conectividad, tus cortinas, tus lámparas, incluso ya mucha gente lo tiene. Entonces, lo que viene es mayor necesidad de transmitir datos y en consecuencia tenemos que estar preparados con nuestra conectividad. Al final, así como tenemos el Canal de Panamá, que es un referente, que es un orgullo para nuestro país y que lo ha sido por los últimos 100 años, también tenemos la posibilidad de crear esta marca de Panamá como un canal digital, como esta gran autopista de datos que va a permitir no solamente a Panamá mejorar todo su tema de conectividad, sino de crear un ecosistema regional que beneficie a toda América Latina. Con esta conclusión yo me despido. Ahí están mis datos. Mi nombre es Joaquín Victoria Díaz y bueno, soy gerente general de una empresa que se llama Transocean Network, que es una empresa de telecomunicaciones. Seguidamente, bueno, le doy las gracias por haberme permitido presentarles y voy a tratar de contestar las preguntas en el tiempo que me queda. Creo que me quedan unos 15 minutos. Déjenme ver para ver porque tengo bastantes chats. Voy a elegir un par de preguntas. Igual la presentación se las voy a compartir un momento para que la puedan tener, la puedan analizar. Ahí están mis datos en la presentación. Con mucho gusto me pueden contactar cuando gusten. Vamos a ver algunas preguntas. Dice, ¿los cables submarinos son inalámbricos o no? Ok, los cables submarinos, para que tengamos una idea, y la pregunta me permite quizás explicarles un poco el tema de qué es un cable submarino como tal. Al final, un cable submarino es un ducto de polietileno. Imaginemos un ducto así, de unos 29 milímetros, más o menos es lo que tiene de extensión o de diámetro, mejor dicho, uno de estos cables submarinos. Ese cable submarino adentro tiene lo que es los hilos de fibra. Estos hilos de fibra no son más que un cabello. Imagínense un cabello, un pelo. Esa es
digamos, el grosor que tiene un hilo de fibra. Por ese hilo de fibra pueden pasar teras de capacidad. O sea, por uno de esos hilos de fibra puede pasar, por ejemplo, la capacidad entera de transmisión de Internet que tiene la República de Panamá. Entonces, ¿qué hacen? En esa fibra que colocan dentro del ducto, la fibra puede ser de 48, de 72, de 96 hilos. Eso te permite, digamos, transmitir una cantidad enorme de datos. Por ejemplo, el cable de Google permite 72 terabytes de transmisión de datos. Para ponerlo en contexto, eso viene siendo quizás unas 60 o 80 veces la capacidad total de transmisión de datos de Panamá. Así que imaginémonos de lo que estamos hablando cuando vemos un cable submarino. La instalación, digo, no quiero decir que es muy sencilla porque no lo es, pero es a través de una barcaza, de un barco especializado que va tendiendo, pues a través de un equipamiento especial, ese cable submarino en el lecho oceánico. O sea, simplemente lo deposita, o sea, son totalmente, se construyen estos cables siendo amigables con el ambiente, o sea, no causan ningún tipo de perturbación ambiental. Incluso, pues hemos visto análisis y estudios de comités internacionales donde el cable ha originado que se cree vida marina. O sea, en el mismo cable tú ves algas y ves vida. Pues digo, al final eso pasa 20, 25 años en el lecho oceánico, y a medida que el cable se va acercando a tierra firme, pues va siendo ya instalado por buzos, porque ya esa instalación sí es más compleja porque va entrando, como quien dice, hacia la superficie terrestre. Quería explicarles eso. ¿Qué sucede si el cable submarino no se cambia? Muy buena pregunta. Como dijimos, los cables submarinos tienen una vida útil de entre 20, máximo 25 años. Si no se cambia, y la tecnología es súper evolutiva, o sea, si vamos 20 o 25 años para atrás, ni siquiera había internet. O sea, no estaríamos haciendo esto. Así que imagínense cómo puede evolucionar la tecnología en materia de cables submarinos en un espacio de 20 a 25 años. ¿Qué sucede si no se cambia? Esos cables van cayendo en obsolescencia. O sea, la capacidad de data que pueden transmitir queda casi que siendo irrisoria versus la que pudiese transmitir un cable 20 o 25 años después. También lo que sucede es que, por ejemplo, van fallando los componentes electrónicos del cable, y las empresas propietarias del cable, los consorcios propietarios del cable, tienen que invertir sumas millonarias de dinero, como quien dice, para upgrade o actualizar ese cable. Pues dicen, ¿sabes qué? A mí me sale mejor dejar ese cable y tirar un cable nuevo. Pues digo, va a tener tecnología pues mucho más innovadora y demás. Así que por eso es que los cables se van cambiando en el tiempo. Imagínense ahora todo lo que viene con lo que mencionábamos de 5G, el Internet de las cosas, carros autónomos, demás. Todo eso es necesidad de capacidad de transmisión de data. O sea, vamos a necesitar cada día más y más y más consumo de banda ancha, por lo cual estos cables tienen que estar en una actualización y en un reemplazo constante. Vamos a ver. ¿Es posible que esta red de cables pueda ser una verdadera competencia contra redes de satélites como el proyecto Starlink? Esa es una pregunta muy interesante. El tema de Starlink y de Internet satelital y lo que quieren hacer es un tema bastante innovador. Todavía, digamos eso, si bien es cierto, pareciera que tiene mucho sentido desde el punto de vista de infraestructura, de cobertura y una serie de cosas. Habría que ver temas de mantenimiento, habría que ver temas de instalación y temas de costos también. Recordemos que pasó algo curioso. Los cables submarinos tienen 150 años aproximadamente de existir, ¿verdad? En algún momento quedaron desfasados por los satélites, pero ocurrió algo curioso. En los últimos 30 años, los satélites han quedado casi que totalmente en el olvido para materia de conectividad, y los cables submarinos proveen el 98% de las telecomunicaciones. Hoy en día, hasta tanto estas tecnologías satelitales, si se quiere llamar, digamos, estén más claras o se hayan probado de una manera más voluminosa a nivel mundial,
los cables submarinos van a seguir siendo casi que el único punto de referencia en materia de conectividad internacional. A ver acá, vamos a ver qué otra cosa tengo por acá. ¿Qué otra pregunta? Hay pues muchísimos comentarios a nivel de temas de se tendrían muchas plazas de trabajo para los panameños. Pues eso es muy cierto. Tendríamos la posibilidad de tener no solamente un recurso humano más capacitado, sino toda la posibilidad de aprendizaje de estas grandes empresas. O sea, estas empresas como Google no llegan a un país, recordemos que solamente están en 4 países de América Latina, no llegan a un país, invierten y se van al día siguiente. O sea, ellos también tienen un fuerte componente de responsabilidad social, les interesa muchísimo todo el tema de ver pues cómo capacitan a la gente, cómo generan recurso humano y cómo le dan cobertura a áreas remotas del país. Por ejemplo, estoy seguro que Google con la llegada de su cable va a buscar la forma de, en conjunto pues con el gobierno de la empresa privada, de que todas estas iniciativas sean realidad, de que mejore la conectividad en Panamá, de que haya mayor cobertura, que es muy importante. O sea, por ejemplo, todas estas escuelas que hoy en día no han podido conectar a sus estudiantes para que tengan su educación virtual, para que tengan su enseñanza. Eso no debe pasar. Nosotros como país tenemos todas las condiciones para que cada uno de nuestros habitantes, cada uno de nuestros residentes esté conectado de una forma, o sea, excelente y maravillosa. Aquí todo el mundo debe ese poder, tener una computadora y estar en su casa conectado recibiendo una clase virtual o aprendiendo de alguna materia. Ok, aquí hay otro comentario. Este proyecto traerá grandes beneficios para nosotros, específicamente en la ciudad, pero a su vez traerá una brecha de tecnología en las áreas aportadas. ¿Qué programa han evaluado? Que eso va un poco en línea con lo que acabo de comentar. No había visto ese comentario, pero no es un tema para la ciudad. Acordémonos que los cables submarinos no se hacen para dar conectividad a una ciudad, se hacen para dar conectividad a países, a regiones. En el caso de este cable submarino, al tener ya este cable submarino posicionado en Panamá, se vuelve un aliciente, se vuelve una posibilidad adicional para que Google haga inversiones adicionales, valga la redundancia, para llegar a esas zonas o a esas áreas de remoto acceso, las comarcas, el interior del país. Eso debe suceder, pero lo que tenemos que crear es las condiciones primero para que las empresas lleguen a nuestro país. Si no llegan estas inversiones, si no llegan estas empresas que son las que tienen el contenido, eso no va a pasar. Entonces, importante por eso todo lo que he mencionado de marco jurídico y de los diferentes incentivos para atraer todas estas empresas. Ok, el personal para trabajar será panameño. Si alguien quisiera aplicar para ser parte del equipo, ¿dónde se capacita o cómo va a ser el proceso de captación? Ok, recordemos que esto es una inversión privada. Entonces, esto es una inversión de la empresa Google. Todo el tema de la instalación de cables submarinos es un tema especializado. De hecho, nada más hay 3 o 4 empresas a nivel mundial. Obviamente no hay ninguna panameña. Es un tema hiper especializado. Y les puedo nombrar que las empresas son, por ejemplo, Huawei, que principalmente ve el mercado asiático, Alcatel de Francia, que principalmente ve el mercado europeo, y una empresa que se llama Subcom, que es de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque requiere, pues obviamente, un alto grado de especialización para poder instalar estos cables submarinos. Ya cuando esté en operación el cable, digamos que no requiere mayor personal porque ya el cable cumple su función operativa. Y al final, lo que debemos buscar es 2 cosas. Uno, la conectividad que va a dar ese cable. ¿Por qué? Porque estar mejor conectados significa tener mejores oportunidades como país. Significa poder estar más cerca de la enseñanza. Hoy en día tú puedes buscar, por ejemplo, cualquier cosa en Google, cualquier cosa en YouTube, cualquier video instructivo de lo que sea, lo encuentras ahí.
Lo que tenemos es que tener la posibilidad de eso y paralelamente crear las condiciones necesarias para que estas empresas se establezcan en Panamá. Por eso en algún momento conversaba del parque tecnológico. ¿Por qué no crear este gran ecosistema donde las empresas creen sus sedes regionales, como ya existe al nivel del régimen de la SEM, de las sedes de las empresas multinacionales, pero enfocado en materia de tecnología e innovación, de tal forma que ahí sí se dé toda esa generación de plazas de trabajo para nosotros los panameños y que podamos pues participar de estas grandes iniciativas, participar de estas grandes empresas y adquirir conocimientos de la misma. A ver, ¿qué más? Muchísimos comentarios. Vamos a ver. ¿Existe la posibilidad de que otro país... Bueno, ahí se cortó la pregunta. No sé si se caiga con el cable de Google o llega el cable de Google. Pero no, o sea, el cable de Google es Los Ángeles, Chile, básicamente para conectar centros de datos de Google donde está la data cruda de sus usuarios, o sea, todo lo que nosotros hacemos en Google o en YouTube o en las diferentes aplicaciones de Google, obviamente se van creando pues las preferencias, los perfiles de los usuarios y eso va quedando guardado. Es para que ellos puedan transmitir esa data a través del cable submarino entre su centro de datos de América Latina y el centro de datos que tienen a nivel de los Estados Unidos. Y no llegará a ningún otro país, o sea, es Los Ángeles, Chile y Panamá, no hay más. Por eso les digo de la importancia de que hayan elegido a Panamá, porque estas no son inversiones que se dan todos los días, estos no son cables que llegan todos los días y al final el hecho de que Google haya confiado en Panamá como su lugar de destino debe posicionarnos y debemos aprovechar esa coyuntura para posicionarnos como un país referente en el tema. A ver, ya quizás para cerrar una última. Dice, buenísimo el tema, ok. Bueno, yo creo que de parte mía hay muchísimos otros comentarios. No van a disminuir los precios. Eso es algo que estamos creando las condiciones para que disminuyan los precios. Obviamente, yo no les puedo decir que eso va a ocurrir en el 2021-22. Todo depende de una serie de condiciones de mercado, pero lo importante es tener la posibilidad que los precios disminuyan. Si no hacemos nada y no mejoramos la conectividad, créanme que los precios no van a disminuir. Es más, probablemente se encarezcan porque vamos a tener que seguir comprando el internet que recibimos en nuestras casas mediante capacidades submarinas internacionales. Yo quisiera terminar con una reflexión y es, tenemos un gran país, creo que lo hemos demostrado con el canal de Panamá. A mí me gusta mucho esa diapositiva con la que termino la presentación de Panamá, canal digital, porque al final, así como cruzamos barcos de una manera tan eficiente que somos la envidia del mundo, nadie lo hace mejor que nosotros. Asimismo podemos cruzar datos, convertirnos en un gran transmisor de datos que nos permita ser un referente en la región y crear y posicionarnos con una marca país como hub regional de las Américas. Yo los invito pues a que pensemos en eso, a que lo analicemos y a que siempre estemos pendientes de esta materia porque es muy interesante y es un tema que debe preocuparnos a todos como panameños. Estamos en una coyuntura con todo este tema de la pandemia, con todo lo que viene a nivel de mayor necesidad de datos que nos debe permitir como país crear esa posición y esa marca país. De mi parte, muy agradecido por el tiempo que me han dispensado. Gracias nuevamente a la Fundación Ciudad del Saber. Gracias a Hipandetec. Y les voy a dejar aquí, por último, la presentación para que ustedes pues la puedan tener de su lado. Ahí están, como les dije, mis datos y de esa forma se pueden comunicar conmigo cuando así ustedes lo dispongan. De mi parte, pues muchísimas gracias y les deseo un buen día y un buen fin de semana a todos.